vamos a dar inicio a nuestra plática de lineamientos para la nueva normalidad. Creo que es un tema interesante. SOAR Consulting les da la más cordial bienvenida a esta su plática, la cual va a tener una duración de 1 hora. Vamos a estar participando 3 consultores y déjenme les platico un poquito de quiénes somos, qué hacemos y qué nos dedicamos. SOAR Consulting somos un grupo de consultores con diferentes especialidades, cada uno atendiendo las necesidades de las empresas, de las instituciones, con la finalidad de desarrollar competencias y habilidades tanto blandas como duras, o en la parte de manufactura, finanzas, áreas de logística, etcétera. El día de hoy, el tema de lineamientos para la nueva normalidad, y yo les preguntaría, ¿nueva normalidad o ya nos adaptamos a ella? Creo que estamos en una etapa donde la situación, a raíz de la pandemia, nos está modificando nuestra forma de trabajar. Y esta nueva forma de trabajar para algunos de nosotros es fácil adaptarnos, a otros nos cuesta un poquito más. Pero vamos a hablar de qué es lo que debemos de hacer y un poquito de la razón por la cual debemos de hacerlo. Creo que estos cambios son buenos, que nos adaptemos. Dicen por ahí que el proceso de cambio en el ser humano, en algunos es más rápido, en otros es más lento. Algunos podemos adaptarnos más rápido, pero lo que pretendemos aquí es sensibilizar sobre estas modificaciones, sobre estos cambios. Adelante, por favor. Vamos a iniciar. Yo les comentaba que vamos a estar trabajando 3 consultores. Carmen Olivas, que ahorita se presenta en su momento cuando le toque participar. Manuel Ruiz, de la misma manera. Y un servidor, Francisco Aguirre, que les voy a estar platicando la primera parte de esta plática. Adelante. Vamos a estar viendo 3 temas muy interesantes el día de hoy. El primer tema es la continuidad laboral. ¿Qué debemos de hacer nosotros ante esta pandemia para dar esta continuidad laboral? Un segundo tema es nuevas condiciones de trabajo. ¿Qué se modifica actualmente para poder seguir o continuar trabajando? Y que en nuestro ambiente laboral, ¿cuáles son las modificaciones que debemos de cumplir o debemos de hacer? Y el tercer tema sería liderazgo en tiempos de crisis. Este liderazgo, por supuesto, que tiene que cambiar en esta etapa, donde el ser humano debe de ser lo más importante y lo que más debemos de estar cuidando con respecto a la salud. Vamos a iniciar con el primer tema, lo que es la continuidad laboral. Mi nombre es Francisco Aguirre, tengo más de 30 años de experiencia en las áreas de recursos humanos, estando en varios puestos como director, gerente de recursos humanos y en diferentes empresas del giro automotriz, giro alimenticio, giro manufactura, metal mecánica, giro cementero, y actualmente dedicado 100% a la consultoría y servicios. Además, mi expertise va enfocado precisamente a la aceleración de empresas y a estos cambios que estamos teniendo al día de hoy, con la nueva normalidad laboral. El primer tema que vamos a platicar, adelante por favor, es con respecto a la continuidad laboral. Tanto el cumplimiento legal que vamos a ver, cómo está nuestra situación actual, y hablando de esta continuidad laboral, ¿qué estamos haciendo durante y después de la pandemia? Si hacemos un enfoque global de todo el mundo, vamos a ver los diferentes escenarios que se presentan posiblemente en otros países antes que nosotros, pero lo importante aquí, ¿cuánto va a durar esta pandemia? Algunos pronostican que va a ser largo el trayecto, otros dicen llegó para quedarse. Por lo tanto, si llegó para quedarse o va a ser larga esta pandemia, ¿qué estamos haciendo en los centros de trabajo para poder tener un personal satisfecho, confiable, en que en las áreas donde va a estar, va a tener contacto con compañeros, no va a tener exposición a un contagio? ¿Cómo está reaccionando México ante esta nueva crisis? Y vamos a ver un poquito de números enfocados a lo que está sucediendo y cómo nos está impactando. Si vemos números relacionados con todas las personas que están infectadas por COVID-19, vemos que México tiene
al día de antier, antes de antier, el 2 de agosto, 439,046 personas infectadas y de ellos 47,746 muertes, desgraciadamente. Esto implica un porcentaje de mortalidad del 10,9%. Con respecto al mundo, ¿cómo estamos? No podemos decir ni bien ni mal, pero la realidad es que nos está afectando. Vamos a ver nuestra estadística por estados. Dentro de México, un estado que nos interesa saber cómo está, pues es Chihuahua. En Chihuahua tenemos 5,200 contagios con 880 muertes y eso representa un 17% de mortalidad, un poquito más arriba del promedio nacional. Si nos vamos a cada uno de nuestros municipios aquí en el estado de Chihuahua, podemos observar que el municipio de Juárez, adelante con la siguiente, el municipio de Juárez es de los más altos y de influencia en porcentaje de mortalidad aquí en nuestro estado. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué reflexión podemos hacer? Yo creo que una reflexión importante es que sí estamos siendo afectados, que sí tenemos contagios en cada uno de los lugares que tenemos y esperemos que no en nuestras familias. Esperemos que no tengamos ninguna muerte con un ser querido cercano, pero la realidad a la exposición es mucha y esa exposición la vamos a tener en nuestros centros de trabajo. Esta plática va enfocada precisamente a la prevención que debemos de tener en nuestros centros de trabajo, en nuestras instituciones, en nuestras empresas, de cómo debemos nosotros de manejarnos en lo interno para poder sobrellevar una relación sana, confiable sobre todo, y poder cumplir con la producción o con esos clientes que tenemos en cada una de las empresas. La siguiente, por favor. Vamos al cumplimiento legal. El cumplimiento legal viene desde la Organización Mundial de la Salud, así como de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y a través, internamente aquí en México, a través de la Secretaría de Previsión y Trabajo. Perdón, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como es una parte de salud, el IMSS tomó aquí el control y empezó a llevar autorizaciones hacia los centros de trabajo para que pudieran funcionar. Y de manera independiente, cada gobierno del estado implementó ciertas reglas que también tenemos que cumplir. Vámonos primero a las regulaciones del gobierno federal. Por ahí se emitieron algunos cuestionarios que tenemos que llenar para ser aprobados. Esa etapa yo creo que ya la cubrimos la mayoría de las empresas, pero ahora la pregunta es, ¿de qué color es nuestro semáforo? Porque todo va relacionado con un semáforo que se está implementando y que depende de ese color. Por otro lado, si nos vamos a gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, emitió también por ahí otro cuestionario que debe de ser cubierto y tiene que ser autorizado. Por lo tanto, para empresas o instituciones del estado de Chihuahua, debe de haber dos autorizaciones para poder laborar. La primera es cumplimiento con una regulación federal y la segunda es un cumplimiento con una regulación estatal. ¿En dónde podemos nosotros revisar esta información? Pongo por aquí dos ligas de contacto, como puede ser la nueva normalidad.gov.mx, donde encontramos los cuestionarios, y en climps.imps.gov.mx. Además, como información, yo sí les recomendaría, revisen lo publicado en el diario oficial, tanto de México como en el estado, a manera de que veamos esos cumplimientos legales y estemos alineados nosotros para poder tener un ambiente de trabajo seguro. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué cumplimientos deben de tener las empresas? Y vamos a hacer un pequeño análisis histórico de las fases de implementación o las etapas por las cuales hemos venido pasando. La pandemia aquí en México se declaró oficialmente a partir del 27 de febrero y podemos decir que fue la primera fase. Para el 24 de marzo inicia una segunda fase, donde ya se empieza a ver
los tipos de contagios y empieza a haber ciertas regulaciones. ¿Cuáles fueron esas primeras regulaciones? Y si ustedes recuerdan, hubo necesidad de irnos todos a casa, de parar empresas, incluso empresas grandes, donde dependíamos mucho de los servicios de ellos. Por ejemplo, industria refresquera, industria cervecera, no se diga, y pararon muchas empresas. ¿Cuáles empresas se quedaron? Aquellas que fueran esenciales. Y esas empresas esenciales precisamente nos llevaron a poder subsistir durante esos días. Y podemos decir que fue desde la fase 3, fase 4, donde llegamos, bueno, prácticamente fase 3, donde llevamos un cierre parcial total de los giros o las empresas aquí en México. A partir del 18 de mayo se emitió por ahí que las empresas tuvieran una etapa de preparación para poder arrancar el 1 de junio, dependiendo del semáforo del estado o de la ciudad donde estén ubicadas. Este semáforo es regulado por el estado y únicamente se emite una autorización de arranque a aquellas empresas que cumplan con todo el protocolo de salud. ¿Cuál sería ese protocolo de salud? Y muchos ya lo conocemos. Ese protocolo de salud es tener una política de salud, contar con todas las implementaciones de filtros sanitarios antes de ingresar a las empresas, uso de cubrebocas, el no saludo de mano, el no abrazo, el no beso, el tener que pasar por charcos sanitizados, por túneles de sanitización, y dependiendo de los procesos que tengamos en las empresas, estarnos lavando las manos con cierta frecuencia. Todo esto lo marca la nueva normalidad laboral. ¿Con qué finalidad? Yo creo que hay una esencia principal en esto, y esa esencia es cumplir con todos los protocolos, evitar seguir contaminándonos, frenar la pandemia y algo bien importante, generar confianza en nuestra gente. Y esa confianza pues se genera en base al trato, en base a las medidas que tengamos. Tenemos también por ahí el cumplimiento hacia el semáforo. ¿Cómo va a estar el semáforo para seguir cumpliendo? Adelante, por favor. Este semáforo nos marca los riesgos que tenemos que cumplir y las capacidades de las empresas que deben de estar laborando. Si son cuidados a la salud, si son contagios individuales, la forma en que pueden ocurrir los contagios masivos que ya están sucediendo precisamente por no adoptar buenas medidas de sanitización. ¿Qué es lo que debemos de hacer en cada una de las empresas? Primero, identificar las fuentes de riesgo, minimizarlas y reducirlas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos nuevos protocolos? Y ya los conocemos todos. El que es un distanciamiento normal, 1.5 metros es lo que recomiendan. Respeto por los espacios al momento de laborar, al momento de estar donde hay más gente. Tan es así que muchas empresas cambiaron sus protocolos en los servicios, llámese baños, comedores, transporte. Y algo también muy importante, los estornudos de cortesía hay que implementarlos. Les menciono algunos, pero todo va enfocado a una sanitización y mantener lugares limpios, seguros, confiables, que es lo más importante para que la gente esté a gusto laborando y regrese sin temores. Adelante. Todas estas nuevas reglas, pues tenemos que cumplirlas utilizando nuestro equipo de protección personal. ¿Cuál? El que se requiera en el trabajo que estén ustedes. Adelante. Muy bien, le paso la palabra a mi compañero Manuel Ruiz. Él continúa con el segundo tema. Adelante. Muy buenas tardes, me da gusto saludarles, agradecerles su presencia aquí con nosotros. Yo tengo pues más de 30 años de experiencia, más o menos igual que Paco, somos de la misma edad, más o menos. En consultoría, en logística, en dirección de recursos humanos,
trabajando en diferentes giros industriales y sociales, en voluntariado, en diversas áreas de trabajo, la manufactura, la alimenticia, la vidriera, estuve relacionado en procesos educativos, de salud, en consultoría y servicios. A mí me corresponde compartir con ustedes este segundo tema, que son las nuevas condiciones de trabajo. Como nos decía Paco, ¿cuál es el objetivo de estas nuevas condiciones de trabajo? Principalmente generar confianza. Confianza de que nuestros colaboradores se sientan seguros, de que están en un espacio en el que están cuidados, de que los riesgos, aún habiéndose, son mínimos, que el ambiente laboral es adecuado de acuerdo a estas necesidades que los riesgos presentan, las nuevas reglas que hay que cumplir, y queremos compartir con ustedes un análisis tema a propósito de lo que podemos ir enfocando en estas áreas que hay que ver para generar esa confianza en nuestros colaboradores. Primero, ambiente laboral. Que el ambiente de trabajo promueva esta confianza, este sentirse seguro a través de esas normas, de ese cumplimiento de protocolos que ya ha mencionado Paco, con nuestros compañeros, que se sientan cercanos, siempre cuidando esa sana distancia, de manera que pues no corramos en riesgos que son innecesarios. Todos, creo yo, hemos tenido ya gente muy cercana, y esperemos que no familiares, pero sí quizá compañeros de trabajo que han presentado un diagnóstico positivo ante el COVID y han tenido que pues, cumplir una serie de requisitos, de protocolos o de medidas para no seguir propagando esta enfermedad, para poder atajarla. Entonces, cuidar mucho el tema de los compañeros. Y por último, las condiciones de trabajo. Que esas condiciones sean adecuadas, como hemos visto, para que los colaboradores, nuestros trabajadores, nuestros empleados sientan la confianza y sean productivos. Un empleado, un colaborador, un trabajador que no se siente tranquilo en el sentido de que pueda contagiarse, va a estar, su cabeza va a estar preocupada mucho de ese riesgo y por lo tanto se va a distraer de lo que es su función dentro de su área laboral, sea operativa, sea administrativa, etc. Entonces, ¿cómo esas condiciones de trabajo permiten y colaboran para que la empresa sea productiva dentro de esta nueva situación que estamos viviendo y que probablemente, como dijo Paco y han dicho muchos analistas, haya llegado para quedarse? Entonces hay que cumplir unas nuevas reglas. Probablemente todos estén ya familiarizados con esas reglas. Lo que queremos aquí es recordarlas y ponerlas en un sistema de manera que las tengamos presentes. Primero, tener una política y procedimiento de salud, cómo establecer esas, y que sea muy clara, que sea visible, que todo el mundo la conozca, porque cómo comunicamos todas las políticas es súper importante para que cumplan esa parte de confianza, de seguridad, de tranquilidad en cuanto a nuestro ambiente de trabajo. Segundo, formar un comité. Se requiere formar un comité que esté constantemente reuniéndose, analizando las condiciones, los riesgos, nuevas maneras de protegernos y estar atento a cuáles son las eventualidades que se van dando tanto a nivel macro como a nivel interno dentro de cada organización. Tener en cuenta y cuidar a nuestra población vulnerable, ya saben, mayores de 60 años o personas que tengan obesidad o que tengan problemas de presión, problemas de diabetes, etcétera,
hay que tener una atención especial con esta población que es vulnerable. El trabajo en casa, nos hemos encontrado con una situación nueva que de alguna manera ya se veía venir, pero muchas empresas se resistían a promover ese trabajo en casa y que este virus, que esta situación nos ha llevado a promoverla, a vivirla, a experimentarla, y en la mayoría de los casos los resultados han sido positivos. Cambian las circunstancias, cambia el estrés, no es lo mismo estar en tu ambiente de trabajo fuera de tu casa que estar a lo mejor trabajando en tu casa, como estamos la mayoría de nosotros, como estamos muchos que tenemos esta oportunidad de trabajar en casa. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de hacer este trabajo en casa. Es necesario, escuchaba el otro día que si esto se va a quedar, va a permanecer, y decía un analista a quien sigo y que le tengo mucha confianza, que sí va a permanecer, pero que es necesario ese contacto físico porque somos seres relacionales y el contacto con nuestros compañeros de trabajo es un elemento que es fundamental para un desempeño apropiado. Mayor utilización de tecnología. Hemos aprendido, sobre todo los que no somos millennials, a trabajar con estas herramientas de trabajo, Zoom, los webinars, mucho de trabajo a distancia a través de tecnología, y esto genera un aprendizaje que puede ser estresante o puede ser también motivador. Las reuniones de trabajo, si son presenciales, tenerlas con su sana distancia, cumpliendo todo el protocolo de cuidado para evitar los riesgos, y tratar de hacer reuniones de trabajo también de manera virtual cuando sea posible. Limitarlas, en muchos casos, las industrias tienen jontitis, y no soy yo el que lo digo. Y entonces, ¿cómo reaccionar o cómo atender a esta situación, a este hábito, a esta costumbre de reunirse para todo cuando ya no podemos hacerlo porque tenemos que cuidar nuestra salud? Pues hay que pensar y seguir esas nuevas reglas de trabajo. La sana distancia, mayor espacio entre los colaboradores, tener las mamparas de acrílico, adecuar nuestros espacios, nuestros ambientes de trabajo para protegernos y poder generar esa confianza de que estoy en riesgo, pero ese riesgo es mínimo, de que se está haciendo todo lo que se requiere para protegerme, para cuidarme, para no irme a contagiar. Contrario a esa idea de que hay quien dice que todos nos vamos a contagiar, no necesariamente. En la medida en que nos cuidemos y que cuidemos este espacio entre las personas, podremos evitar, atajar ese mal. Servicios al personal, hay que tenerlos en cuenta en ese nuevo liderazgo del que nos va a hablar Carmen un poquito más adelante. Vemos cómo lo que tiene que prevalecer ahora es el colaborador, cómo cuidarlo, cómo tener colaboradores felices de manera que sean productivos. Entonces, en los servicios, comedor, baños, cuidado de la salud, los protocolos al entrar, los protocolos al salir, la cercanía de los líderes, y lo vamos a platicar más adelante, lo va a platicar Carmen más adelante, cómo ese liderazgo tiene que estar enfocado no a los resultados, sino a las personas, porque son las personas las que te van a dar los resultados. Pero es una mentalidad relativamente nueva, que no se daba en la década de los 80s, en la década de los 90s, dentro de la cultura organizacional, y que esta situación pandémica nos ha venido a enseñar a mover nuestro enfoque para dedicarnos mucho a lo que es el cuidado de las personas, la atención a nuestros colaboradores. Son las nuevas reglas de trabajo. Tenemos ahí, por ejemplo, los registros de evidencia cuando los colaboradores entran o tienen su reunión en la mañana con su líder para ver cómo están, tomar en cuenta temperatura,
personas familiares o cercanas que hayan presentado síntomas, uno mismo que puede haber presentado síntomas, etcétera. Todos estos elementos que hay que ir midiendo, la temperatura, la salud, para estar generando ese mensaje de confianza y al mismo tiempo ese mensaje se da porque se está cuidando con procedimiento, con método, todos estos elementos, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta mucho, no es nuestra manera de ser, por nuestra idiosincrasia, lo sabemos, pero que esta situación pues, nos ha venido a hacer cambiar, a adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de acción. Y nos preguntaban cómo hacer un análisis que nos lleve a abarcar todos estos elementos. Y este análisis PEMA es un buen esquema, un buen instrumento, una buena estructura para tener en cuenta los máximos de elementos posibles para cuidar en nuestras organizaciones. Entonces, las personas, en primer lugar siempre las personas, nuestros equipos de trabajo, los materiales con los que laboramos y el ambiente del que ya les he comentado. Este esquema es fruto ya de la experiencia y hemos encontrado en diversas organizaciones, y vamos aquí a presentar las respuestas que hemos descubierto, que hemos encontrado, al preguntar en algunas organizaciones, en algunas empresas, cómo están en cada uno de estos aspectos. Entonces, por porcentaje, hemos colocado aquí sí o no, de acuerdo a esas respuestas dentro de las organizaciones que hemos visitado, a las que hemos asesorado o con las que hemos tenido contacto. Entonces, en cuanto al tema de personas, ¿cómo está la convivencia? ¿Sí se está cuidando? ¿Los hábitos de trabajo se están cuidando? No. No nos gusta trabajar con sistema, no nos gusta trabajar con método, entonces hay que aplicarnos un poquito más en eso. La familia, evidentemente que se está cuidando. La responsabilidad no se está cuidando tanto. La confianza no se está cuidando porque no se está cuidando la responsabilidad, no se está cuidando los hábitos. Por lo tanto, la mayoría de las empresas, en la mayoría de las empresas, la respuesta que encontramos fue un no a propósito de la confianza. Apego a los procedimientos era evidente, no hay mucho apego a procedimientos, están ahí, pero vemos y salimos a la calle y vemos cuántas personas sin cubrebocas. Elemental. Ya están pensando multar a quien no lleve cubrebocas, porque no nos gustan los procedimientos, porque somos un poquito irresponsables. Entonces hay que cuidar ese aspecto que es importante para la confianza, para el evitar riesgos. Trabajo en equipo no se está cuidando. En cuanto al equipo de seguridad, sí se está cuidando. Pero si se está cuidando el equipo y no se cuidan los procedimientos, el equipo, pues la verdad es que no va a ser, es necesario, pero no va a ser suficiente. El tema de sanitización sí se está cuidando, se ve que son aspectos externos a los cuales se ha puesto atención, quizá por la normativa, quizá por llenar esa conciencia de decir algo estamos haciendo, pero lo fundamental que es el trabajo con las personas, todavía hay áreas de oportunidad ahí. Filtros de aire se están implementando. En cuanto a materiales, materia prima sí se está cuidando, el abastecimiento sí se está cuidando y el transporte se está cuidando. Entonces, son elementos de nuestro manejo de materiales que se están cuidando también por esas manifestaciones externas que podemos cuidar, que son mucho más fáciles de controlar que los aspectos internos, como la responsabilidad, el apego a procedimientos, que son temas personales. En cuanto al ambiente de trabajo, ¿hay disciplina? Sí hay disciplina, es externa, no se ha interiorizado. Por lo tanto, el respeto no se está dando. O sea, hay disciplina, pero aquí falta, creo yo, un elemento de liderazgo que nos haga vivir esa disciplina, no algo como impuesto y como a regañadientes, sino a interiorizarlo y a respetarlo. Políticas y reglas sí se están cuidando,
los procedimientos se están cuidando, la difusión se está dando, la sensibilización que creen sí se está dando, y el liderazgo no se está dando. O sea, falta, porque falta atender el tema personal, el tema de hábitos, el tema de autoconvicción, el tema de responsabilidad, el tema de trabajo en equipo. Esto es lo que hemos ido encontrando y queríamos compartirles para que analicen en sus propias organizaciones cómo están trabajando, cómo se están dando el cuidado con estos aspectos, de manera que sea lo más amplio, lo más comprensivo posible y evitemos estos riesgos, sobre todo generemos, que son las dos cosas, el evitar los riesgos y el generar un ambiente de seguridad que ofrezca confianza a nuestros colaboradores y por lo tanto no merme la productividad, la eficacia, la eficiencia, los resultados, que es lo que finalmente queremos, pero no por los resultados, sino a través del trabajo con las personas. Y me corresponde presentar a Carmen, que les va a hablar del tercer aspecto de nuestra charla hoy. Los dejo con Carmen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Olivas y soy psicóloga. Tengo más de 25 años. Mis compañeros me llevan aquí ventaja. Pero me dedico a trabajar en lo que es la capacitación y trabajo tanto en maquiladoras como en agencias automotrices, instituciones gubernamentales educativas, entre otras. Tengo 16 años trabajando para gobierno del estado en el departamento del CECADE, 10 años trabajando con Almeida Consultores y actualmente estoy trabajando, de 2 años para acá, estoy trabajando con el TecMilenio. He participado en diplomados de habilidades gerenciales de la UASH y he participado también en programas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De 2018 para acá impartí una conferencia de ética y valores al Supremo Tribunal de Justicia. Lo que me toca a mí, si me compartes la siguiente diapositiva, Manuel. Lo que me toca a mí hablarles es específicamente de lo que es liderazgo y los puntos a tratar son los siguientes. Específicamente en tiempo de crisis, el líder resiliente. Y quiero hacer énfasis en el líder resiliente porque ahorita es importantísimo trabajar con un líder disruptivo. Siguiente. La formación de este nuevo líder. Siguiente, por favor. Y para concluir con las verificaciones de arranque para cerrar con todo lo que es el taller. Adelante. A tu lado derecho observarás que tengo un métrico que nos mide la energía. Y ahorita me gustaría que tomaras conciencia, siendo ahorita el 5 de agosto, miércoles, a las 6:05 de la tarde, ¿qué nivel de energía traes ahorita? Te voy a pedir que a través del chat, y te quiero leer aquí, ¿qué nivel de energía traes ahorita? Anótame, por favor, donde siendo el 0 estarías muerto. El 1, tu nivel de energía está muy bajo. El 1 al 6, el rojo está muy bajo. Del 6 al 8,5 está más o menos. Y del 8,5 en adelante hasta el 10. Y ojo que no lo pongo hasta el 10, sino hay personas que lo tienen más arriba del 10. Por favor, escríbeme en el chat qué nivel de energía traes en este momento. Anótame, por favor. Quiero leerte. A lo mejor andarás desgastado. Un 9 por ahí. ¿Quién más? Te comentaba que algunas personas me dicen, es que yo ando con todo, ahorita ando muy prendido. Un 8,5, excelente, muy bien. Hay otras personas que a lo mejor andan con desgaste, con fatiga crónica. Un 8, excelente, muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera anotar qué nivel de energía traes? Y esto nos va a enlazar precisamente a los siguientes temas. Entonces, por eso es importante que hagas una introspección y tomes ahorita conciencia de qué nivel de energía traes. Ok, me quedo con ello, con estos datos. Ahorita lo vamos a dejar en pausa y quiero que observes el embudo que tengo ahorita. Y en este embudo hay ciertas variables. La primera de ellas sería la incertidumbre. Estamos viviendo en este año 2019 una serie de incertidumbres, de inseguridad, porque no sabemos qué es lo que va a acontecer, no sabemos qué va a pasar el siguiente mes, si vamos a pasar, nuestro semáforo va a cambiar, cuándo va a llegar nuestro semáforo a verde.
Otro de los elementos también que se presentan es el siguiente, el cambio acelerado. En este tiempo, en este año, yo creo que hemos tenido tantos avances y tantos cambios tan abruptos, algunos favorables y otros desfavorables. Por ejemplo, de los favorables te puedo comentar lo que es el uso de la tecnología. Las personas, como decía ahorita Manuel, que no somos millennials, pues nos ha acelerado el proceso a meternos a estas plataformas y poder tener contacto con más gente. Veo el caso de los maestros, por ejemplo, que algunos maestros no sabían tener este contacto virtual con sus alumnos y ahorita están batallando, algunos ya se adaptaron, pero es importante que nos adaptemos a estos cambios porque vienen más y más cambios. Otro de los elementos que tenemos también es que los sistemas, adelante Manuel, los sistemas tienen ahorita una complejidad y han sido movidos estos sistemas. Fíjate, por ejemplo, si hablamos del sistema familiar, tenemos casos de familias que ahorita están teniendo problemas porque no estaban acostumbrados a estar conviviendo 24/7, 24 horas con 7 días, o sea, no estamos acostumbrados. Y ahorita este evento nos ha llevado a tener más contacto con nuestra familia, a tener más cercanía, pero también con todo lo que está aconteciendo alrededor, pues nos ha hecho más sensibles y algunas familias están ahorita teniendo algunos problemas. Te comentaba el caso del sistema educativo también, que también tiene sus complejidades, porque algunas escuelas no estaban preparadas para esto, algunas familias también no estaban preparadas para tener clases virtuales, algunos no tienen acceso a internet. Entonces, todos los sistemas ahorita están tambaleando y nos están llevando a una crisis. La siguiente, Manuel. Pero para esta crisis, lo que tenemos que hacer ahorita definitivamente es buscar una certidumbre. Y te quiero comentar de dos autores muy, muy interesantes, entre ellos John Maxwell y Daniel Goleman, que probablemente ya los hayas escuchado, hayas leído o hayas tenido acceso a ellos, contacto con ellos. En el caso de John Maxwell, es un gurú de liderazgo. Y él nos habla que el elemento más importante del liderazgo es precisamente un líder que tenga influencia. Entonces, para que sea un líder resiliente, tiene que tener influencia, la capacidad de poder mover a su gente hacia un objetivo en común. Pero también tenemos a Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional y cómo debemos de gestionar nuestras emociones y responder a lo que se nos esté presentando en el momento. Para ello, quisiera aclarar la cuestión de resiliente. Resiliente tiene que ver viene de la física o de la mecánica, donde tú sometes a un objeto o un metal y le aplicas una presión térmica o mecánica y puede, una vez que le quitas esa presión, vuelve a tomar su misma figura o su consistencia. Imagínate una liga, ¿sí? Una liga la estiro y cuando la suelto, vuelve. Esto sería un acto resiliente, pero un acto no resiliente sería que la estiro y revienta. Hablando psicológicamente, sería específicamente donde nosotros podemos esa capacidad de afrontar eventos adversos a los cuales no estábamos prevenidos y cómo podemos mejorar, salir, retomar nuestra forma, ¿sí? Nuestro estatus, nuestro equilibrio, o tener una mejor versión de nosotros. Te voy a plantear aquí 7 puntos interesantes con los cuales te va a ayudar a ser un líder más resiliente. El primero de ellos sería la cercanía. La cercanía tiene que ver con la presencia, con estar con tus colaboradores. Pero, por ejemplo, no hablo únicamente de que te contactes con ellos o que tengas ese contacto visual, sino que vaya más allá. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la empatía. La empatía tiene que ver con ese contacto emocional que tengo con mi gente, con la comprensión. También me tocó escuchar en una conferencia un analista que decía que si tú como líder, en este momento donde estuvimos encerrados, donde las empresas estaban cerradas, ¿qué hiciste por tu gente? ¿Qué hiciste por tus colaboradores? Si tú los atendiste, si te preocupaste cómo estaban interpretando estos acontecimientos, cómo estaban viviendo estos miedos, y estos miedos pueden ser de salud, de economía, no sé, de tantas cosas que estaban pasando en su casa.
Si tuviste en este periodo atención por ellos y comprensión por ellos, una vez que se dio la reapertura, que el semáforo cambió, entonces vas a tener resultados de tu gente. Y eso lo maneja Stephen Covey. Dice que somos bancos emocionales y me encanta ese término porque nosotros hacemos depósitos en nuestra gente cuando atendemos a nuestra gente, cuando estamos al pendiente de ellos, cuando simplemente le preguntamos, oye, tu hija Andrea, simplemente mencionar el nombre ya habla de que estoy interesado en ti. Hago un depósito emocional. Oye, si tienes alguna persona vulnerable en casa de la tercera edad, ¿cómo sigue? ¿Cómo ha estado? Si tienes alguna persona que ya se contagió o una persona que es sospechosa. Es decir, me preocupa un poquito más allá. La norma 035 ahorita nos pide que veamos al colaborador como un ser integral. Esto hace precisamente que ya lo apliquemos. Este tiempo, esta pandemia nos lleva a que ya apliquemos todo esto. Siguiente, por favor. Para ello es importante que estemos preocupados ahorita tanto por desarrollar a nuestra gente. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de sembrar y también sembrar en nosotros, de preocuparnos. Si tengo la posición de líder, es importante que me preocupe por estar aprendiendo, por estar desarrollando y más que cuestiones técnicas, que es muy favorable, también las cuestiones, las habilidades blandas, las competencias blandas, es decir, aprender ahorita cómo comunicarme mejor con mi gente, cómo solucionar problemas, manejo de conflictos, resiliencia, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y las otras dos, por favor, Manuel. Al hablar de generosidad, autenticidad y congruencia, estoy hablando de que ahorita necesitamos líderes que estamos en el aparador y la gente nos está observando. Entonces tenemos que dar a la gente, más que ahorita exigir, ¿sí? Tenemos que darles. Ahorita en este momento de incertidumbre es dar a nuestra gente herramientas donde tengan la seguridad y bajar esos estados de ánimo, o sea, equilibrarlos a que no esté la ansiedad. Decimos, y ustedes han escuchado que aparte de la pandemia de salud, aparte del problema económico, hay una pandemia ahorita de depresión y hemos aumentado los índices de suicidio. Entonces, tenemos que cuidar a nuestra gente. ¿Qué está pasando? Ser auténticos, ser un líder de una sola pieza, donde seamos congruentes de pensar, sentir y actuar. Ahorita comentaban mis compañeros acerca de los filtros de salud, del uso del cubrebocas, del lavado constante de manos. Pero ¿qué pasa si tú como líder no lo haces? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy enviando a mi gente? Y por último, la luminosidad. Quizá tú brilles como líder en una organización por el simple hecho de que tienes una posición, un estatus en la organización. Pero en este caso de oscuridad, de incertidumbre, necesitamos brillar, pero por lo que sabemos, porque, como decía Maswell, por esa influencia que tengo con mi gente. Recuerda, hay líderes formales, pero también hay líderes informales, y ellos muchas veces son los que más brillan. Siguiente, Manuel. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a haber más incertidumbre, que no va a haber cambios, que no va a haber, los ecosistemas no se van a estar moviendo. No, no. Esto va a continuar. Pero con estos 7 elementos pueden ayudarnos o facilitarnos, optimizarnos nuestro transcurso en este tipo de eventos. Adelante, por favor. Ahora, tenemos que el líder autócrata, desde hace mucho ya lo hemos dicho y lo has escuchado en diferentes conferencias o en las empresas mismas, que ahorita ya no funciona. El capataz ya no funciona, y menos en estos tiempos. Ahorita tenemos gente que necesita más trabajar la inteligencia emocional, la inteligencia social, y te llevo a otra, la inteligencia espiritual. Es decir, que nuestra gente, hablaba ahorita Manuel, acerca de tener colaboradores felices, ¿sí? Tener personas que estén satisfechas. Para ello te voy a recomendar, adelante Manuel, algunos estilos que te pueden servir para reforzar este líder resiliente. El líder asertivo, es decir, que si yo veo una persona que no está cumpliendo, que pasó por el filtro
de entrada muy bien, pero adentro yo veo que no está conservando la sana distancia, que no trae su cubrebocas, que no tiene los cuidados adecuados, de una forma respetuosa y con trato digno, llamarle la atención siempre y cuando no pierda yo mi liderazgo. También inspirar a nuestra gente a que tenga un propósito, a que juntos podamos salir de esta situación y hacer esa conectividad, tener esa conectividad con nuestra gente donde podamos tener un diálogo y podamos sacar nuevas ideas de qué hacer. Es decir, como líder no lo tengo todo, no lo sé todo. Por eso es importante también que yo pueda a desarrollar habilidades de negociación y también es importante la parte racional. No es solamente la parte emocional, sino también tener datos duros con los cuales estar trabajando con mi gente. La siguiente, por favor, Manu. ¿Recuerdas que hablábamos del instrumento de medición? Pues resulta que ahorita podemos encontrar, siguiente Manuel, en nuestra gente agotamiento, podemos encontrar falta de interés, podemos encontrar personas que están apáticas, por lo tanto los resultados pues son bajos. Entonces nuestra gente está con un estrés o una sobrecarga y lo que no queremos es que llegue al burnout. ¿Sí? Que se sobrecargue. No, no queremos eso. Hay un concepto interesante que también se llama el karoshi, que es la muerte laboral o el suicidio laboral, que algunas personas han llegado a tenerlo porque de veras les superó. Nosotros tenemos que trabajar entonces con lo que es el vigor de nuestra gente. Por eso la importancia de tener esta medición y estar constantemente monitoreando y testeando nuestra gente para que la gente se enfoque y que se dedique a su trabajo y nosotros arroparlo emocionalmente y con ello podemos, por ende, vamos a tener resultados positivos y vamos a lograr el engagement o el compromiso de nuestra gente de forma automática. Siguiente. Hablando de las verificaciones de arranque, lo comentaron los compañeros, nosotros tenemos protocolos donde vamos a verificar algunos conceptos, pero también en este protocolo, agrégale por favor el nivel de energía. Está midiendo constantemente cómo está tu gente, tanto el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal. ¿Qué te dice y qué no te dice? Está al pendiente de ello, porque acuérdate, baja el sistema inmunológico y puede ser presa de este virus. Hablando, por ejemplo, en el número 3 tenemos un protocolo que es el protocolo de verificación de los síntomas del COVID. Siguiente, Manuel, donde nos mide, por ejemplo, tres síntomas: temperatura, dolor de cabeza y tos seca. Tenemos el caso donde yo tengo mi protocolo, pero tengo mi evidencia también, donde digo que Francisco Aguirre el día 20 de mayo no presentó ninguno de estos síntomas. Entonces, cuida, te digo, tanto la parte, la siguiente por favor, cuida tanto la parte de los protocolos, la evidencia, pero cuida la energía. Y quiero por último pedirte que me acompañes a hacer un ejercicio muy, muy sencillo. En este momento te voy a pedir que toques la silla en la que estás sentado, en el banco, una silla, un sillón, quiero que lo toques. Te voy a pedir que tomes conciencia de la textura. Si es acoginado, si es metálico, si puedes observar el color de la silla. ¿Sí? Ahorita, en este momento que acabas de hacerlo, los que lo hicieron les agradezco mucho porque lo hayan hecho. Y los que no, los invito también a que lleven a cabo esta reflexión. Esto lo hago porque ahorita nos damos cuenta de esta silla, pero ¿cuántas personas pasaron por el proceso de elaboración de esta silla? ¿Cuántas personas intervinieron para realizar esta silla? Así, esta pandemia, como el concientizar sobre el proceso de la silla, así esta pandemia nos ha llevado a concientizar sobre cosas que son importantes y que daba yo por hecho. Yo daba por hecho la silla, pero no tenía conciencia de todo lo que pasó en su proceso. Igual este tiempo, hay cosas que no había valorado, como por ejemplo el estar conviviendo con mi familia, el hacer más ejercicio. Nos quejábamos de que no teníamos tiempo para esto, para el otro. Ahora sí hay tiempo. Entonces, esta pandemia, así como te comentaba que evaluaras tu nivel de energía,
ese 8, ese 9 que me pusiste, ¿en qué lo estás enfocando? ¿En los obstáculos que se están presentando o en los retos que se está presentando esta pandemia? Gracias. Eso sería todo por mi participación y le cedo la palabra a Francisco para las dudas o preguntas que quieran hacer en este momento. Adelante. Gracias, Carmen. Muy bien. Yo creo que son temas que están de moda, son actuales, nos generan cierta incertidumbre y ciertas preguntas. Podemos hacer las preguntas, yo les pediría, puede ser a través del chat o abran su micrófono y con mucho gusto los atendemos. Somos un grupito chiquito que yo creo que podemos responder aquí de una manera rápida y sencilla. Adelante si hay algún cuestionamiento. No todos a la vez, son muchos. Veo que hemos sido muy claros, yo creo, en la explicación, no hemos generado dudas. Espero que todos estén adaptados a esta nueva normalidad. Pero sí es importante que nos sensibilicemos, nos adaptemos a las nuevas formas o estilos de trabajo y que tengamos nosotros la posibilidad de cumplirlas. Eso es lo más importante, porque en base al cumplimiento que nosotros hagamos de estas nuevas formas o estilos de trabajar, vamos a generar la confianza en nuestros compañeros. Muy bien. No hay por ahí dudas, entonces pasamos nada más a la siguiente filmina. Nuestros datos de contacto, en el caso de Carmen, su celular por ahí está en pantalla, el caso de Manuel Ruiz y un servidor Francisco Aguirre. De pasada les comentamos, vamos a estar teniendo próximos webinars donde los estaremos invitando y estaremos nosotros generando esa información hacia ustedes. Cabe aclarar que estos temas que acabamos de platicar con ustedes